Historia de los próceres, la historia de que lo que hicieron, sino distintos tipos, epa, se me enredó acá el cosito, sino distintos tipos de historias que hay en el país, las frases, las palabras, de dónde vienen, cómo surgen, y también hay otras cosas que por lo general hay mucha gente que cree y que es en los mitos populares, en los fantasmas, en los mitos de aparecidos, cómo surgen algunos de ellos, en algunos que surgieron de alguna charla, de alguien lo inventó y alguien lo creyó. Hay cosas que a algunos le tienen miedo. Usted, señor director, ¿le tiene miedo a la Llorona, al Lobizón, al Cuco, al hombre de la bolsa, a la caminera de Córdoba? Mitos urbanos. Mitos urbanos. No arranco más. Mitos urbanos. De eso va a hablar hoy en Argentino sin domesticar el profe Beto Gaitán. Lo vemos, lo compartimos juntos, dale. En la penumbra de la noche, cuando las sombras se alargan y los vientos susurran misterios, surge el mundo de las historias o los mitos urbanos argentinos. Esas historias que fueron transmitidas de boca en boca, de generación en generación, aumentando el misterio de cada una de ellas. Hoy vamos a hablar de ellas, de cómo fueron construyéndose esos mitos, esas historias que, como dijimos recién, se transmiten de generación en generación, incrementando el misterio, el miedo, y que muchas veces las contamos en esos encuentros familiares, un poquito en broma, un poquito en serio, otro poquito como para asustar a alguien que de pronto tiene un poquito de miedo, ¿no? La verdad. Pero bueno, hacen a nuestra identidad como argentinos también los mitos urbanos. Hay miles, hay muchísimos, algunos que corresponden a toda la Argentina y otros que son regionales. El primero de ellos, uno de los más conocidos, uno de los más difundidos, es el de la Dama de Blanco, una figura fantasmal que aparece en el Palais de Glace en Buenos Aires, en el cementerio de Recoleta, en la Plaza San Martín. Muchos testigos aseguran ver una figura, una dama de blanco que se acerca sigilosamente, misteriosamente, que apenas se escucha un llanto de ella. Se trata de la historia de una joven niña que falleció hace muchos años trágicamente. Y entonces vinculan esa historia, ese hecho concreto, con el mito de la Dama de Blanco. Insisto, muchos aseguran haberla visto. El otro es el túnel fantasmal de Constitución, un tramo del subte que fue construido y que fue dejado en su construcción allá por 1960. También aseguran que hubo un accidente trágico en ese lugar. Todos se vinculan, todas estas historias, todos estos mitos se vinculan a accidentes trágicos, a muertes de gente muy joven. Y hay quienes aseguran escuchar permanentemente en la noche gritos de personas que salen de este antiguo túnel clausurado ya por 1960. El Pozo de la Muerte, acá en la falda, en las sierras de Córdoba, también muchas personas aseguran que existe un pozo de mucha profundidad donde habitan seres malignos y que aconsejan no acercarse al mismo. Otro de los mitos en la ciudad de La Plata, la casa embrujada de la ciudad de La Plata. En uno de los barrios más paquetes de esta ciudad se va a construir a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en el barrio Altos de Peralta Ramos, una mansión fenomenal. El misterio es que esa mansión de pronto deja de ser habitada y se convierte con el paso de las décadas en una casa embrujada, a la que aconsejan no asistir, sobre todo en las noches de luna llena. Hablando de noches de luna llena, la leyenda del lobizón. ¿Quién no escuchó hablar de la leyenda del lobizón? En realidad es una historia traída de Europa, llegó con los inmigrantes. Habla de una figura que aparece, el séptimo hijo varón se le agregó acá en Argentina, que aparece en la luna llena. Una especie de hombre lobo, y que la única manera de destruirlo es con una bala de plata. Otra de las leyendas es de la luz mala. También hemos hablado muchas veces y hemos escuchado en nuestra zona acá una bola de luz que flota en los campos argentinos. Quienes la han visto aseguran o explicaban o encontraban una explicación racional diciendo:
Se trata del alma en pena de aquel pobre que falleció en esa zona, en ese mismo lugar, o que se suicidó en ese lugar. Para los científicos dicen que no, tiene otra explicación, que no la vamos a dar porque el motivo de hoy es destacar los mitos y las tradiciones de la Argentina. La ciudad perdida de Esteco, en Salta, una misteriosa ciudad colonial que allá por el siglo XVI desaparece. Algunos dicen que por un terremoto, otros creen ver en la desaparición de esta misteriosa y próspera ciudad de Esteco en Salta fue producto de la mano divina, asociando un poquito la historia con aquella ciudad mítica del Antiguo Testamento, la ciudad de Sodoma y Gomorra. Por último, el hombre de la bolsa. El hombre de la bolsa, cuando nuestras madres nos decían, no salgas a la siesta porque puede venir el hombre de la bolsa. ¿Y quién era el hombre de la bolsa? Un misterioso hombre con una bolsa grande que pasaba y se llevaba a los chicos que no hacían caso. El fantasma del Teatro Colón, otro de los mitos urbanos muy fuertes, que se refieren a la desaparición de una joven bailarina. El hecho es real, fallece una joven bailarina del Teatro Colón y quienes trabajan en el lugar aseguran haber visto la figura en algunas noches de esta joven, en los pasillos, entre bambalinas, de esta joven bailarina. Estos son algunos entonces de los mitos, de las tradiciones. Por ejemplo, me olvidaba, de la dama de Caleta Olivia, otro mito urbano también muy fuerte, transmitido en distintas regiones del país. Una joven que hace dedo y que las personas que van por la ruta deciden levantarla, subirla al vehículo. Comienzan a dialogar y de pronto, en un momento del desarrollo de los kilómetros de la ruta, desaparece. Se trata también, siempre se tratan de estos mitos urbanos de jóvenes, de personas muy jóvenes que fallecieron en algún momento y quienes dicen verlas luego. Todas se vinculan con un misterio, con un halo de misterio. Todas las vinculan con, por ejemplo, el sombrerudo de la ciudad de Buenos Aires. Este mito fue muy fuerte allá por fines del siglo XIX, principios del siglo XX en la ciudad de Buenos Aires. Una figura de un hombre misterioso con un sombrero muy grande que también deambulaba en las noches por las callecitas de la ciudad de Buenos Aires y quien tenía la mala suerte de encontrarse con él desaparecía para siempre. Se decía que el sombrerudo andaba buscando almas. Entonces, destacamos estos mitos, estas historias urbanas argentinas que acrecientan el folclore, la tradición argentina y que también hacen al desarrollo de nuestra identidad como argentinos. Seguramente, escuchando este relato, ustedes recordarán otras más. Bueno, aprovechen para compartirlas nuevamente en familias, con sus amigos y contribuyamos de esta manera, como dijimos al principio, transmitiendo de generación en generación, aumentando el mito de cada una de ellas. Bien, de esta manera terminamos una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Como siempre, esperando que les haya gustado, nos vemos el próximo.